En la biblioteca reinaba una tensa calma que parecía congelar el aire. Pegada a la pared había un amarillento almanaque que señalaba la fecha del 8 de agosto de 1998 y colgaba justo debajo de un viejo y redondeado reloj averiado cuyas manecillas llevaban años atoradas en las 6 en punto sin que nadie le prestara mayor atención. Entre los estantes repletos de libros y enciclopedias reposaba una alargada mesa de estudio atiborrada de documentos, hojas de cálculo y medianas pilas de tomos que amenazaban con desplomarse. Ahí, escondido tras una torre de libros y con la cabeza duramente inclinada, se encontraba Jefferson Wells, garabateando sobre una arrugada hoja de cuaderno a la que no le cabía una fórmula más. El hombre llevaba horas sentado, presionando sus neuronas al máximo en pro de descifrar el origen de su fallo. Su titulación le otorgaba el cargo de doctor en física, mas en comparación con la magnitud de su inteligencia, el grado con el que lo presentaban no era ni remotamente justo. Aún así, por más que su sapiencia lo pusiera por encima de lo común, esto no significaba que el doctor Wells tuviera todas las respuestas, mucho menos cuando estaba tratando de cambiar las leyes de la física conocida. Su tesis se titulaba Resonancia de memoria molecular, y para muchos de sus colegas no era más que una alocada idea sacada de alguna película de ficción barata. «Desperdicies tu talento, Jefferson», solía decirle el profesor Roberts, director de la Facultad de Ciencias Avanzadas y viejo amigo suyo. «Aterriza tus ideas o terminarás enseñando el movimiento pendular en escuelas públicas». Mas a pesar de los constantes reproches de sus colegas, el Dr. Wells nunca desistió de su teoría, mucho menos luego de conseguir los fondos para trabajar en el prototipo de lo que él llamaba túnel de condensación. Aquella mañana había puesto a prueba su máquina y su teoría enfrente de todas las grandes personalidades de la universidad, con la esperanza de deslumbrarlos con una maravillosa ejemplificación de la manipulación energética. Sin embargo, el prototipo de túnel de condensación terminó reventando en una nube de humo, flamas y esquirlas que por poco y provoca un mayúsculo incidente dentro del laboratorio de física. Jefferson Wells maldecía su suerte en voz baja. Sufría frustrado al ver cómo los resultados de años de trabajo no equiparaban a los lastimosos resultados. 20 años atrás, cuando recién formuló su teoría, intentó ponerla a prueba creando un pequeño generador de energía cruzada, el cual terminó incendiando el cobertizo en donde el Dr. Wells trabajaba por aquel entonces. Tal fracaso pudo haber sido resultado de variados factores, como la inexperiencia o la falta de recursos, motivación suficiente para dedicar las 2 siguientes décadas a mejorar las condiciones de su trabajo, alcanzando así niveles de estudio casi obsesivos. Pero a pesar de todo, su segundo intento había resultado en un nuevo desastre, uno mucho más bochornoso que el primero. No hace falta señalar que, tras semejante fallo, su proyecto estaba bajo amenaza. «Un mes, Jefferson», le dijo el profesor Roberts con tristeza en la voz. «Solo te puedo dar un mes para que demuestres avances significativos en esta locura de proyecto. Si no, me temo que la universidad tendrá que suspender la financiación». Aquellas palabras le dolieron al Dr. Wells como balines de hierro contra su pecho. Podía ver lentamente como en un futuro no muy lejano sus sueños y metas se desvanecían cual polvo al aire. Cerca a su mesa había una mesita sobre la cual descansaba un pequeño radio que recibía ligeramente la señal de la emisora universitaria. La voz del locutor era más que reconocible para el Dr. Wells. Era la de Malcolm Phillips, el alumno más bullicioso que él hubiera tenido el disgusto de conocer. El joven, haciendo uso de su más chillona voz, narraba entre risas cómo el baño de chispas y llamas por poco dejó calvos a los miembros del consejo académico, y a pesar de que seguramente aquella escena era un deleite cómico para todos los estudiantes, para el Dr. Wells era una razón más para hundirse en su vergüenza. El agotamiento había empezado a invadir su cuerpo a la vez que a su cerebro se le agotaban las ideas.
Enfrente suyo se amontonaban maltratadas hojas atiborradas de diseños, cálculos y tachones que no concluían nada. A los planos del túnel ya no les cabía una sola anotación más y la calculadora no paraba de marcar error. Ya no había nada que hacer. No se le ocurría nada con lo cual corregir sus fallas. Había dado lo mejor de sí, pero a pesar de esto, no había sido suficiente. Gruñó frustrado mientras intentaba alcanzar la pequeña radio y deshacerse así de la insoportable risa de Malcolm Phillips. Mas su pie se había enganchado con la pata de su asiento, incomodándolo con una notable torpeza. Después de todo, como buen hombre de hábitos, el doctor tenía por costumbre esconder sus piernas tras las patas de las sillas. Tomó un corto impulso con el que planeaba agarrar la perilla del volumen, pero terminó colapsando contra el frío baldosín de la biblioteca. «Ni siquiera sirves para apagar un radio», dijo la voz de su hermano mayor en lo profundo de su mente. «No sirves para cuidar una tienda, no sirves para hacer funcionar lo que tú mismo creaste, no sirves para nada, Jefferson». El pobre doctor se tomó su tiempo antes de levantarse del duro suelo. Apenas si reunió fuerzas para quedarse sentado y despegar el rostro del baldosín. Era el fin. Ahí, rodeado de sus notas, sus diagramas y sus planos, la carrera del doctor Jefferson Wells había llegado a su fin. ¿O eso pensaba él? De una forma progresiva y apenas perceptible, la voz de Malcolm Phillips comenzó a menguar mientras le daba paso a una ola de estática que se hacía más y más intensa. Esto captó la atención del Dr. Wells rápidamente, pero antes de que lograra reaccionar de alguna manera, un pesado, repentino y abrumador resplandor invadió la biblioteca, salido de quién sabe dónde. Se sintió como una pequeña explosión controlada tras los libreros que se sacudieron notablemente a medida que la luz, un tanto azulada, comenzaba a extenderse por cada rincón del lugar. El Dr. Wells se vio forzado a apretar el gesto en pro del cuidado de sus ojos, mientras que en sus oídos resonaba la estática llegada desde la señal de radio interrumpida. Fue un momento confuso, pues aquel fenómeno que pareció tomarse largos minutos en terminar, se esfumó en cuestión de segundos realmente. La luz desapareció del todo, y la radio terminó enmudecida. Jefferson Wells intentó incorporarse mientras sus ojos se paseaban fugazmente por sus alrededores, justo cuando una horrenda sensación invadió todo su cuerpo. En su cabeza detonó una torturante migraña que lo forzó a inclinar el rostro, mientras que en sus oídos estallaba un agudo pitido que le hizo perder el equilibrio completamente. Un inquietante hormigueo se esparció por su cuerpo hasta que, pasado un atormentador segundo, todo volvió a la normalidad de manera aparente. El ruido en sus oídos se disolvió suavemente, mientras que en su frente apenas si se percibía un pálpito que atestiguaba la previa existencia del dolor. El Dr. Wells sobó los costados de su cabeza y parpadeó en un intento de relajar la vista mientras el bombillo de la sala titilaba levemente. «No es fácil perder, ¿verdad?», le dijo una inesperada voz, oculta tras los libreros. «Sé que no lo es. He fallado lo suficiente como para entenderlo. Aunque la verdad es que solo se puede aprender errando. ¿No lo cree?». El Dr. Wells se incorporó con dificultad y buscó afanoso el origen de la voz, agitando la mirada hasta al fin dar con este, oculto tras el resguardo de una sombra. «¿Quién?», preguntó Wells con temor. «¿Quién es usted?». «Soy alguien a quien debe conocer antes de tan siquiera plantearse una meta, mi querido Jefferson Wells». El Dr. Wells dio un respingo nervioso mientras zafaba su pie de la silla. ¿Cómo sabe mi nombre?». El Dr. Wells apoyó sus manos contra el suelo y con angustiado esfuerzo consiguió ponerse de pie en un santiamén. «Esa no es la pregunta acertada, Jefferson», le dijo el extraño mientras avanzaba cojeando acercándose al intermitente tacto de la luz. «Lo que debería preguntar es cómo puedo ayudarle a completar el túnel de condensación».
El doctor Wells no ocultó su asombro al escuchar aquellas palabras, mas antes de tan siquiera bombardear al extraño con preguntas, este se dobló sobre su vientre y tras una dolorida arcada, dejó escapar un alargado hilo de sangre que le brotó de la boca. No me queda mucho, dijo el extraño con fatigada voz. Sé que le es difícil entenderlo ahora, pero debe creerme. Su teoría es cierta. Es posible crear una resonancia molecular, pero aún no. Aún tiene mucho que aprender. El doctor Wells balbuceó mientras su atención se fijaba en el profundo corte que atravesaba en diagonal la frente del extraño. Se detuvo un momento y lo revisó de pies a cabeza. Su vestimenta, aunque elegante, se veía maltratada. No habían manchas de sangre sobre su atuendo ni marcas de heridas, por lo que sus lesiones de seguro deberían ser internas. ¿Usted puede enseñarme?, le preguntó él al extraño sin creerle del todo. Para eso estoy aquí, respondió el hombre herido. Ese es mi propósito. He estudiado sus ideas, sus planos. Sé que funciona y que no. Sé que ha fallado 2 veces, pero créame, Jefferson, la tercera es la vencida. La probabilidad lo demanda. El doctor Wells retrocedió un paso, mostrándose un tanto extrañado. El hombre hablaba como si fuera una máquina, como si se tratara de alguien programado. Aún así, insistía en saber de lo que hablaba, y la verdad sea dicha, al doctor Wells no le quedaban muchas opciones. El tiempo se agota, Jefferson, dijo el extraño, tratando de ahogar su tos. ¿Quiere completar el túnel de condensación o no? El hombre extendió su mano hacia el doctor a modo de oferta. Jefferson Wells dudó por un instante. Desvió la mirada hacia su tesis esparcida desordenadamente por el suelo. Luego, regresó con aquel hombre, quien bajo la interrumpida luz le resultó un tanto familiar. Sí, respondió el doctor Wells. Sí quiero. Ambos hombres se dieron la mano y sonrieron sincronizadamente. El reloj de pulsera de Jefferson Wells soltó un silbido, señalando que eran las 8 en punto. En la radio reaparecía la voz de Malcolm Phillips y el reloj en la pared comenzó a funcionar una vez más, marcando las 6 en punto, mientras su segundero marchaba hacia atrás.